Será nuevamente la Corte Internacional de Justicia de La Haya el escenario donde Chile y Bolivia se encontrarán. Chile defenderá que el Silala es un río internacional y Bolivia que parte del flujo que llega a nuestro país es producto de obras hechas por Chile y que ese extra no tenemos derecho, algo con lo cual nuestro país, por supuesto, discrepa. Menos llamativa al no ser una disputa de límites, pero muy relevante. Lo que está en juego es un elemento cada vez más escaso como el agua dulce, que puede, paradójico, como alguien dijo, amargar las relaciones de esta agua dulce entre ambos países y sentar precedentes a nivel internacional. Dos gobiernos más afines ideológicamente podría ser una ventaja, pero en el Día del Mar, el presidente Luis Arce cerró las puertas. Sin salida soberana, dijo, no se van a reanudar las relaciones diplomáticas quebradas en 1978. Es un nudo muy difícil de desatar. Bolivia tiene en su constitución establecido que la demanda marítima es irrenunciable y Chile, menos con un fallo que lo respalda, no tiene por qué ceder. Pero si ambas naciones no se entienden en el mar, hay muchos otros temas que tratar. Con 800 kilómetros de frontera, entenderse es una obligación y siempre es un triunfo civilizatorio, en todo caso, que las diferencias se zanjen en una corte y no por las armas. Pero como dijo Sergio Molina, para eso ambos países deben saber perder, pero también saber ganar. Si te toca lo primero, respetar los fallos. Si te toca la victoria, hacerle más digerible y menos amarga la derrota a tu vecino. Comienza Conexión Global. ¿En qué consiste la disputa por el río Silala? ¿Cuáles son los antecedentes históricos y cómo se desenvuelve esta nueva disputa judicial ante una corte internacional entre Chile y Bolivia? Nos lo cuenta Laura Soto. Como un país pacifista, vamos a acudir a La Haya para que Chile respete nuestra agua ensilada en el departamento de Potosí. Fue con estas amenazas con las que Evo Morales abrió en marzo de 2016 un nuevo capítulo de disputas territoriales entre Chile y Bolivia. Ahora La Paz no solo estaba exigiendo una salida soberana al mar, sino que también acusaba a nuestro país del aprovechamiento indebido y uso ilegal de las aguas del Silala, un río que nace en Bolivia pero que cruza territorio nacional. No importa cuántas demandas Bolivia interponga en los tribunales internacionales, Chile no cederá territorio soberano. En cualquier momento, Chile va a contrademandar a Bolivia. Pero esto no fue necesario, porque antes de que el gobierno de Morales pudiese siquiera presentar la demanda, Chile tomó la delantera e interpuso un litigio ante la Corte Internacional de Justicia. Que se declare que el río Silala es un curso de aguas internacional, situación que por lo demás Bolivia ha reconocido por más de 100 años. El segundo elemento es que Chile como ribereño tiene derecho al uso equitativo y razonable de las aguas. Nos roban agua y nos demandan. ¿Qué clase de vecino podía ser? El río Silala se origina en el departamento de Potosí, en el sureste de Bolivia, a 4 kilómetros de la frontera con Chile. La Paz acusa que el cauce del Silala fue desviado de forma artificial por nuestro país tras una concesión otorgada a una empresa de ferrocarriles que fue revocada en 1997. Estas aguas han sido drenadas. Las empresas chilenas han trabajado durante 5 años en canalizar estas aguas. ¡Viva Chile! Chile, sin embargo, argumenta que el Silala es un río internacional que cruza naturalmente por la frontera, desembocando en el río San Pedro. Por lo tanto, sus aguas pertenecen a ambos países. De modo que la propia inclinación natural del terreno hace que las aguas fluyan naturalmente en dirección a Chile. Ante el Palacio de la Paz en La Haya, Chile presentó su memoria en julio de 2017, con 6 tomos de argumentos jurídicos, científicos e históricos. Durante más de 100 años, Bolivia ha reconocido el carácter internacional del río Silala y contamos con cartografía incluso boliviana, donde han ilustrado el río Silala como un río internacional. Y es que la defensa chilena acusa que la misma Bolivia reconocía el carácter internacional del río hasta 1996, cuando modificó su postura. El 31 de agosto de 2018, La Paz presentó su contramemoria, pero también una contrademanda por compensación. Le pedimos a la Corte Internacional de Justicia que juzgue y declare que Bolivia tiene soberanía sobre los canales artificiales
en los mecanismos de drenaje en el Silala. Pero fue en la contramemoria donde se admitió que una parte de las aguas del Silala fluyen de manera natural hacia Chile, tal como lo reveló la propia Cancillería del país a inicios de 2020, ya bajo el mandato interino de Jeanine Áñez. Ahora que el río Silala es un río internacional y que fluye naturalmente a Chile, solamente la Corte se va a poder abocar a temas diversos, pero no de la naturaleza principal, que era el tema que planteaba Chile. Ahora, tras el fin de la fase escrita en septiembre de 2019 y luego de 2 años de retraso debido a la pandemia, La Haya fijó fecha para el inicio de los alegatos orales, el próximo 1 de abril. Y mientras el Consejo Asesor para el caso Silala se reunía este miércoles, en Bolivia el presidente Luis Arce hacía eco de una antigua demanda durante la conmemoración del Día del Mar. El restablecimiento de relaciones diplomáticas solo se podrá dar en el marco de la solución al tema marítimo, por lo que hacemos votos para que, bajo el liderazgo del hermano presidente Gabriel Boric, se ponga fin al enclaustramiento del pueblo boliviano. Es un punto que podría o no complicar las relaciones entre el mandatario boliviano y el presidente Boric a solo una semana del inicio de los alegatos por el Silala, que finalizarán el 14 de abril. Revisemos un mapa entonces para que entendamos dónde está el famoso río Silala para Chile y para el caso de Bolivia. Ellos hablan de manantial, ahí lo vemos, nuestro territorio, y por eso Chile dice que es efectivamente un río internacional, porque se considera en general en el derecho internacional un río o un curso de agua internacional el que o divide 2 países o más, o bien atraviesa 2 territorios o más. El río Silala entonces para Chile, así llamado, o manantial para el caso de Bolivia, en lo concreto pertenece a la hoya hidrográfica, así lo ven en nuestro país, del río Loa y a la cuenca hidrográfica entonces del Pacífico. Es un afluente del río Inacaliri que tributa al río San Pedro. Ahí lo ven entonces los ríos desde donde viene el Silala, que tributa a los otros, termina en San Pedro y después desembocan, ¿ya? Así lo ve en el fondo nuestro país. Lo que no es discutible es dónde está ubicado. Ahí lo ven, miren, aquí está el mapa de Chile. En ese sector estamos hablando entonces, evidentemente, en la región, en el caso de Chile, cuando entra entonces, está en la región de Antofagasta y se ubica el interior de la comuna de Calama. Ahí lo están viendo y después el terreno entonces más claramente. Nace a más de 4.000 metros de altura, ese es otro dato relevante en Bolivia, unos 4 kilómetros efectivamente de la frontera con Chile, una altura mayor a 4.000 metros y además estamos hablando de un sector, bueno, es precioso además el sector donde está como muy bonito, es todo el norte de Bolivia y también de Chile. Entonces un curso internacional de agua, así lo determina Chile, lo disputó en algún momento Bolivia, ya vamos a conversar específicamente de eso, y desde 1996 Bolivia estuvo negando en un comienzo la calidad de curso de agua internacional del río Silala, pero ya lo ven ubicado, ya ven dónde está, tiene 4 kilómetros en Bolivia, 6 kilómetros en el territorio chileno. De esto y más, del contexto, de las implicancias políticas también y jurídicas de este juicio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, conversamos con quien es subsecretaria de Relaciones Exteriores, pero además agente para esta demanda por parte de nuestro país, Jimena Fuentes, y esto es lo que conversamos. Estamos junto a Jimena Fuentes, que es subsecretaria de Relaciones Exteriores y agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Muchísimas gracias, Jimena, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Mónica, por invitarme. Ahora vengo en esta nueva calidad de subsecretaria. Después de que fuimos parte, a mí me tocó cubriendo en terreno, tengo parte del equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores del anterior juicio ante la Corte Internacional de Justicia. Vamos a hablar de cosas prácticas y cosas después más políticas. En lo práctico, ¿cuál es la importancia del río Silala? Más allá de este juicio, ¿cuál es la importancia del río Silala para Chile? Bueno, yo creo que este caso del río Silala tiene, de hecho, una gran importancia más allá de los hechos específicos del caso, porque tiene que ver con recurso hídrico compartido y las reglas de derecho internacional aplicables. Entonces, creo que el caso
lo que nosotros vamos a señalar en el juicio y lo que yo creo que la Corte va a fallar es importante, porque en el fondo estamos dando la pauta de que cuando estamos frente a recursos hídricos compartidos, ambos estados ribereños tienen derecho a usarlo, que tienen ciertas obligaciones también. Uno no puede perjudicar al otro. Por ejemplo, no causar daño, pero también tener en consideración las necesidades hídricas de ambos y acomodarse. Y eso es algo positivo. Vamos al caso. Chile dice es un río internacional y con todas las derivaciones de aquello. Bolivia, que después vamos a ver cuáles son las derivaciones. Bolivia dice, este es un manantial, no es un río y ha sido mañosamente por Chile derivado hacia su territorio. ¿Cuáles son los argumentos y las pruebas que tiene Chile? Yo sé que no me puede contar toda la estrategia, pero ¿cuáles son los argumentos y las pruebas que tiene Chile de que Chile tiene la razón? Bueno, debo decir que esa descripción del caso es como la descripción original del caso. Mutó, que ya le iba a preguntar por la mutación del argumento de Bolivia. El caso actual, entonces el caso original era ese. Chile señala que es un río internacional y Bolivia señala que no, que es agua que proviene de una vertiente de manantiales y que se quedaría solamente en territorio boliviano y que habría sido, como tú señalas, desviada artificialmente. Respuesta y la contrademanda en el fondo boliviana y cambia un poco la argumentación. Entonces esto es un caso que se fue desarrollando en el tiempo. ¿Cómo cambió Bolivia y cómo le responde Chile? Cambió para beneficio de Chile, es decir, finalmente Bolivia reconoce que Chile tiene algo de razón, una buena parte de razón. Cuando nos contesta Bolivia, señala, a ver, reconozco que es un río internacional, reconozco que efectivamente por la pendiente del terreno estas aguas que efectivamente nacen de manantiales después forman un río que naturalmente cruza la frontera y entra a territorio chileno. Entonces hasta ahí uno podría haber dicho, bueno, se acabó el caso Silala porque la postura chilena fue aceptada por la contraparte, un allanamiento no habría dicho. Sin embargo, Bolivia le da un twist a este caso, ¿verdad? Y continuamos en la Corte. ¿Por qué? Porque lo que hoy día el argumento boliviano es que una parte de ese flujo del río Silala sería lo que llaman ellos flujo artificial. Como tú sabes, en el año 1928, la empresa del ferrocarril Antofagasta-Bolivia, que en ese momento es todavía una empresa enteramente privada, en ese momento enteramente de capitales británicos, le había solicitado a Bolivia una concesión en Bolivia, también una en Chile. Para ocupar para sus locomotoras las aguas del río Silala. Las locomotoras y también para surtir de agua potable a la ciudad de Antofagasta. Y en ese contexto, esta empresa, con autorización de Bolivia, realiza unas acequias o canalización del río, ¿ya? Por lo tanto, están estas acequias. Cualquier persona que ha ido al campo va a entender lo que es una acequia, ¿verdad? Es un surco de 1 metro de ancho, 50 centímetros de profundidad, no más que eso, solamente con piedritas a los lados, o sea, bastante rudimentario. El argumento boliviano es que esas acequias han provocado un flujo artificial. Un porcentaje entonces del agua que llega a Chile sería agua artificial. Y ese argumento es bien difícil de entender, porque aquí lo que tenemos es un río, un acuífero bajo el río, que es el que produce estas vertientes, y por lo tanto no hay agua artificial alguna, es decir, toda el agua que hay allí en esa zona, en lo que vamos a llamar la cuenca del Silala, es agua natural. Ahora, lo que la teoría boliviana no se sostiene. Si hubiera incluso un poquito de agua extra porque, qué sé yo, hay un cierto drenaje a 1 metro de la acequia, esa agua igualmente pertenece a la cuenca. Se va a venir a Chile, ya sea en la superficie o subterráneamente. Ahora, ¿qué es lo que pide Chile ante la Corte? ¿Cómo le explicamos a la gente que está en sus casas qué es lo que está pidiendo en esta demanda Chile? Es bien simple. Primero, que se declare que el río Silala es un río internacional. El río y todo el sistema hídrico del Silala. Pero ¿por qué necesita Chile, si ya mutó la argumentación de Bolivia? ¿Por qué sigue necesitando Chile que se lo declare? Lo que pide ahora, Chile ahora contestándole a Bolivia, es señalar lo siguiente. Mire, Corte, no hay flujo artificial. Y en esto estamos de acuerdo incluso con Bolivia, de que toda el agua que cruza hacia Chile, ya sea la superficial o la subterránea, toda es agua natural que forma
por gravedad viene hacia Chile. Entonces nosotros le decimos a la Corte, esa distinción de flujo artificial, flujo natural, no existe para el derecho internacional, ni menos en este caso. Y por lo tanto, deseche lo que señala Bolivia, declare que toda el agua está sujeta a la misma regla. Bolivia sigue diciendo que en su origen es un manantial que se transforma en río. Sí, pero eso sucede con muchos ríos. Pero sigue diciendo esto es originariamente un manantial que se transforma en río. Esa es la... El río Támesis, enteramente su origen es también agua subterránea, ahora es un río gigante. ¿Por qué Chile decidió tomar la iniciativa y demandar? Bueno, si nosotros nos remontamos al 2016, a un día en particular, que fue el 23 de marzo del 2016, Día del Mar. El Día del Mar, y por lo tanto, si se dan cuenta, hoy, sí, ¿verdad? Se cumplen 6 años desde que el presidente Evo Morales este día, 23 de marzo, hace una declaración y dice: el río Silala es un río enteramente boliviano, Chile lo ha desviado artificialmente, mañosamente, y Chile es un ladrón de aguas. Luego, canciller Choquehuanca señala: nos vamos a demorar 2 años en hacer los estudios para demandar a Chile. Y estábamos en la mitad del caso de la obligación de negociar, si ustedes recuerdan, ante la Corte. Por lo tanto, nosotros vimos aquí un uso político de esta aseveración. Era parte, digamos, del conjunto de presiones, por así decirlo, de Bolivia para que Chile se sentara a negociar el mar. Nosotros entonces ahí dijimos, lo ideal para Chile es que esta controversia que se viene arrastrando desde el año 99 en adelante, lo ideal es certidumbre. La certidumbre jurídica va a permitir que avancemos en materia de recursos hídricos y otras. ¿Qué podría pasar en lo concreto? Expliquémosle a la gente en sus casas qué podría determinar la Corte. Bueno, yo creo que la Corte va a estar clara en señalar... Mira, hagamos el siguiente ejercicio. Si le da la razón a Chile, en lo concreto, ¿qué significaría? Y si le diera la razón a Bolivia, ¿qué significaría en lo concreto? Bien. Ya la Corte nos tiene que dar la razón en una muy buena parte del caso, porque ya Bolivia reconoció que es un río internacional. Por lo tanto, a la primera petición de Chile, que se declare que es un río internacional, check, es un río internacional. A la segunda petición de Chile, que ambos estados lo pueden usar conforme a la regla del uso equitativo y razonable, check, también. De que los usos que actualmente hace Chile de estas aguas, que nos llegan por gravedad, son conforme a la regla del uso equitativo y razonable, check también. Y de que Bolivia puede usar el agua, también, check, pero que cuando lo haga tiene que tener en cuenta, ¿verdad?, los intereses de Chile también, en una comunidad de intereses que tenemos en este río, así que también, check. Si le diera la razón a Bolivia, ¿qué podría significar? Nosotros creemos que darle la razón a Bolivia en esta teoría que ha inventado, que nosotros la vamos a calificar de una teoría por ahora, que no se condice con el derecho internacional, creo que tendría efectos bastante perjudiciales para el derecho de los cursos de agua internacionales. Porque la teoría boliviana es que por la realización de ciertas obras, que en este caso son unas pequeñas acequias, habría un cambio en el río, ¿verdad?, en cómo fluye. Hay un poquito más, dice Bolivia, de agua superficial que se viene a Chile. Esa agua antes se venía igualmente subterránea, pero ese cambio, Bolivia le adjudica un efecto jurídico para señalar una cosa que es bien, creo yo, insostenible en estas materias, que es propiedad sobre el agua. Claro, y eso implicaría compensarlo de alguna manera económicamente. O sea, ese sería uno de los efectos. Yo sé que ustedes creen que no va a pasar así, pero si la Corte le diera la razón a Bolivia, podría implicar una especie de compensación. Si es que fuera así, tendría efectos perniciosos, yo creo, para el mundo. Sí, no, por eso, porque podrían pedir compensación aquí y en otras partes. Porque estamos en un momento de crisis hídrica en el mundo. Ayer fue el Día del Agua. ¿Qué es lo que significa esto? Que cada vez hay más escasez. ¿Qué significa eso? Que probablemente en muchos ríos del mundo, con cada vez mayor intensidad, se van a empezar a construir obras para hacer más eficiente el uso, por ejemplo. Y aquí viene el peligro. ¿Qué pasa si la Corte dijera cualquier cambio en el flujo, en cómo fluye, si fluye por arriba, si fluye subterráneamente, cualquier cambio permite que un Estado logre una compensación del otro? Eso sería realmente algo muy disruptivo en el derecho internacional de los cursos de agua internacionales. Vamos a la parte más política.
¿Se ha trabajado en explicarle al mundo la postura de Chile activamente, así como se hizo en el tema marítimo? Bueno, sí, guardando las proporciones. En primer lugar, este es un caso más pequeño que el caso de la obligación de negociar, pero nosotros lo hemos hecho, hemos explicado, cada vez que presentamos un escrito, tú recordarás que hicimos las conferencias de prensa, que lo explicamos, que hemos tratado de explicarlo también en el ámbito científico. ¿Ya? Ahora, obviamente atrae menos interés que el otro, ¿verdad? Porque tiene un factor político menos incidente. Vamos a algo que sí es súper político. Hoy día, en el Día del Mar, el presidente de Bolivia ha cerrado la puerta, ha tomado una postura más dura de lo que fue su postura días previos. Ha dicho que no se reanudan las relaciones diplomáticas mientras Bolivia no tenga una salida soberana al mar. ¿Cómo lo toma la Cancillería esas declaraciones? Bueno, son declaraciones del presidente Arce. De alguna manera es volver a una política anterior. Teníamos la esperanza, ¿verdad?, de que los países pudieran poner al margen, al lado, el tema marítimo y retomar las relaciones diplomáticas. Ahora, es una decisión que le corresponde a Bolivia. Pero cerró la puerta. Pero la decisión chilena es, nosotros seguimos disponibles para tener relaciones diplomáticas. No es posible que dos países, aun cuando tengan diferencias, no tengan relaciones diplomáticas. Ustedes ven, hay países que tienen muchas más grandes diferencias y las hay. Entonces, pero respetamos, ¿verdad? Son las palabras del presidente Arce y las tomamos como son. Han dicho que esperan que no, ha dicho también el presidente Arce que primero que es una falta de las más graves internacionales de Chile, que la comunidad internacional lo sabe, el enclaustramiento de Bolivia, y ha dicho también que espera que en un gobierno progresista, son sus palabras, como el del presidente Gabriel Boric, y en el contexto además de un país que está llevando adelante un cambio constitucional, sí se pueda solucionar este tema. ¿Cómo toma este gobierno que es calificado de progresista por Luis Arce estas palabras? Tienen que mirarse las relaciones entre estados, la política internacional, siempre parte de una base. Cada país, ¿verdad?, tiene una primera responsabilidad, y una primera responsabilidad respecto de las defensas de sus intereses. Y dentro de esa defensa se puede hacer política internacional y llegar a acuerdos, conversaciones y etcétera. Entonces, creo que no tiene justificación pedir que de acuerdo al gobierno que esté haya dejación de esa defensa de los intereses del país, que creo que es lo que explicó el presidente Boric hace unos días atrás. Más allá de que Chile siga dispuesto a reanudar relaciones con Bolivia, con estas palabras pronunciadas hoy por el presidente Arce, ¿se perdió la esperanza de lograrlo de parte de Chile? A ver, yo creo que la esperanza no se pierde nunca. En política nunca se pierde la esperanza. Pero si está ligado, condicionado a la cesión de soberanía. Pero estamos partiendo, ¿verdad? Las cosas siempre cambian, los momentos también siempre cambian, la política interna también a veces cambia. O sea, ¿mantienen todavía la esperanza de que se puedan restablecer relaciones con Bolivia? Bueno, yo creo que esa esperanza nunca se debe dejar de lado. Chile siempre va a estar dispuesto. Así es que, y lo otro es, al margen de eso, seguir participando, ojalá, ambos, ¿verdad?, de una agenda positiva, porque nosotros ya hemos propuesto, este gobierno, el anterior, una agenda, porque además tenemos tantos temas comunes. O sea, al margen de este tema de las relaciones diplomáticas, que uno pensaría que los estados no hablan. Bueno, no es así, porque el hecho de estar viviendo juntos, somos vecinos, ¿verdad? Necesariamente 800 kilómetros de frontera hacen que tengamos que hablar en muchos temas. Crisis migratoria, temas de narcotráfico. Y hablamos. Entonces uno dice, no hay relaciones diplomáticas. Quiere decir que no. No. De alguna manera hay relaciones que se llaman consulares, pero que se hablan todos los temas de interés mutuo para el... De hecho, es un efecto positivo para las comunidades que viven a un lado y a otro de la frontera. ¿Le molestó al gobierno el tono de las palabras de Arce calificando de falta internacional el enclaustramiento de Bolivia por parte de Chile, el decir que toda la comunidad internacional tenía claro esto? ¿Hay un cambio de tono? ¿Le molestó, le preocupó o qué al gobierno? No, lo tomamos como un cambio de tono. ¿Ya? Y de hecho no es la primera vez que hay un cambio de tono en Bolivia, así que creo que Chile Chile está acostumbrado a los cambios de tono. A ver, en el caso Silala,
el cambio de tono fue aún peor, porque fue Chile es un ladrón de aguas, ¿verdad? En este caso es Chile ha cometido una grave falta. Lo tomamos como eso, son dentro de la política a veces se dicen cosas que después los propios países, los propios que las pronuncian se arrepienten, pero es parte de la política. Para cerrar, ha habido una polémica por la designación de embajadores políticos. Unos por designaciones, otros por posibles designaciones. Lo primero que quiero preguntarle es si está ya confirmado que Sebastián de Polo iría a Brasil o que Bárbara Figueroa iría a Argentina. ¿Está cerrado, está zanjado los nombres? Yo sobre eso debo decir una cosa, en mi calidad de subsecretaria de Relaciones Exteriores. Nosotros como ministerio no vamos a señalar en forma oficial ninguno de estos posibles nombres porque hay un tema de deferencia con los países que tienen que recibir embajadores. Como tú sabes, tiene que haber una aceptación, un agrément del país receptor. ¿Pero eso quiere decir que les mandaron esos nombres para esperar a que se los aprueben o no? Por lo tanto, no voy a decir ninguna de las dos cosas, ¿verdad? Porque la deferencia internacional indica y exige que solamente se den a conocer una vez que ya el país se ha pronunciado. Así que por eso nosotros, de forma oficial, no vamos a decir ninguno de estos nombres. Los que sí están en la palestra, porque ahí no se necesita agrément, son los que están ante organizaciones internacionales. Ahora, el presidente Gabriel Boric, cuando era candidato, y también hace una semana en entrevista con CNN Chile, dijo que las embajadas no iban a ser un premio de consuelo. Nombres como los que se han mencionado como posibles embajadores, personas que han perdido elecciones y que no son funcionarios de carrera y tampoco exhiben una expertise internacional, no es que se hayan dedicado a esas áreas, ¿no son finalmente contravenir esa promesa de campaña? Yo tengo aquí una diferencia en estas materias. La política internacional es política después de todo, así como la política interna es política y uno espera que las designaciones, por ejemplo, para ministerios, subsecretarías y otras carteras, siempre esté el nombramiento con una decisión política de alguien que lo puede hacer bien y el presidente, por ejemplo, es el que nombra a sus ministros porque opina que estas personas son las que mejor pueden llevar a cabo su política. ¿Okay? Ahora, en materia internacional esto es aún más claro. La política internacional la dirige y la determina el presidente de la República. Es política. ¿Okay? Ahora, en nuestro sistema de nombramientos de embajadores hay un sistema mixto. Por una parte, funcionarios de carrera que se preparan para la representación internacional del Estado en el extranjero y los nombramientos propiamente políticos. Y hay una combinación. ¿Y para ser embajador político no es mejor tener experiencia previa en áreas internacionales? Depende, porque ¿qué te sirve un doctorado en Derecho Internacional para hacer una buena labor como embajador político en un país donde tienes determinados problemas o quieres hacer progresar la relación en un determinado sentido? Esa relación que tú quieres hacer progresar puede ser en muchos ámbitos, ¿verdad? De la política, de la economía, de las distintas comunidades. Entonces, ahí es lo que yo digo. Un político es una persona que el presidente verá si puede promover su política. Entonces, por eso yo encuentro muy injusto y muy, en verdad, exigir pergaminos, diplomas, es como empezar a exigir diplomas para ser político o ser parlamentario. Discrepamos en eso, pero está bien. Queríamos saber su postura y finalmente los hechos van a hablar por ellos o por ellas. Los resultados van a ver si fue una buena decisión o no. Y solo quiero cerrar preguntándole, de todos los desafíos que usted tiene como subsecretaria, ¿cuál le parece que es el más complejo? El más complejo. Bueno, veamos, los desafíos van surgiendo en el tiempo. Pero de los que ve ahora, porque de repente puede venir una crisis internacional que cambia todo lo que estamos conversando. Pero de los que tiene ahora, ¿qué es lo más difícil? Lo más difícil. Sí. Bueno, la verdad es que yo creo que tener la expertise, entonces. Respecto a usted, por ejemplo, lo voy a transparentar, salvo algunos comentarios machistas que aludían a que usted era la esposa de Fernando Atria, mientras otros decían, la verdad es que él es el esposo. Es todo lo contrario. Fernando es el marido de Jimena Fuentes. No, y no es broma, porque usted ha sido directora de tema de frontera, ha estado en no sé cuántos casos, entonces, pero más allá de eso, todos saben que usted tiene expertise, entonces la expertise la tiene, pero ¿cuál es el desafío más difícil? Es que yo no lo pondría como difícil, pero lo voy a poner como el desafío más importante, el más importante que tengo ahora. El más importante que tengo ahora es el alegato del Silala. ¿Por qué? Porque es un desafío, es una cosa importante. Es
ante un tribunal internacional. Es la primera vez que yo como agente me enfrento, ¿verdad? Para mí es nuevo, en la Corte. Yo he ido antes como miembro del equipo, pero ahora yo lidero el equipo. De alguna manera soy como el maestro de orquesta, la maestra de orquesta, entonces para que funcione todo bien. También tiene una cosa de incertidumbre, puede haber argumentos nuevos, ¿verdad? Y a los que habrá que saber responder. Entonces hoy día estoy completamente enfocada en esto, además de Silala, ¿verdad? Además de, debo decir, el tema también de acostumbrarme a ser la jefa de servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es un buque muy grande. Yo antes era jefa de servicio, pero de un servicio de 100 personas. Y ahora estoy en un servicio de 2.000 personas. Entonces, para mí eso también es un desafío. Jimena Fuentes, muchísimas gracias. Creo que es la primera entrevista, por lo menos. La primera entrevista que doy. Sí, así que gracias por invitarme. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global y continuamos con el programa. Revisemos parte muy breve, la más reciente, de las relaciones entre Chile y Bolivia, relaciones que hoy día diplomáticas no existen. Nos vamos a 1962. Hay un rompimiento ahí de las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia, todo esto por el río Lauca, porque Bolivia acusó a Chile de supuestamente desviar el caudal de las aguas internacionales del río Lauca y a raíz de eso el presidente del país altiplánico, Víctor Paz Estenssoro, rompió relaciones diplomáticas con nuestro país, entonces gobernado por Jorge Alessandri Rodríguez. Avancemos entonces hasta 1975. Los dictadores entonces, Pinochet y Banzer, negocian una posible salida al mar con un corredor en lo que se denominó el abrazo de Charaña. Pero esto fue objetado por Perú y entonces en 1978 el propio Banzer rompió relaciones con Chile. Avanzamos hasta el 2003, otro de los hitos porque hubo un conflicto por el gas. El entonces presidente Ricardo Lagos ofreció al gobierno de Bolivia, liderado entonces por Gonzalo Sánchez de Lozada, una negociación de gas natural boliviano a través de los puertos chilenos. Pero el acuerdo no se concretó, tuvo que dejar el cargo Sánchez de Lozada debido a las protestas por este caso, que tensionó fuertemente con protestas muy graves a la sociedad boliviana. Luego hubo un avance, podría uno decir, un intento al menos de avance con esta agenda de los 13 puntos, ¿se acordarán ustedes? En el año 2006 gobernaba entonces Michelle Bachelet en Chile, en Bolivia el presidente Evo Morales, y se da esta agenda de los 13 puntos. Tenía el tema marítimo, no concesión de soberanía, sino como tema, y estaba también el tema del Silala y los recursos hídricos, y hablaba de consultas políticas que terminaron en el 2010. Después, desde el 2013 en adelante, Bolivia y Chile tienen disputas en la Corte Internacional de Justicia. El primer caso era sobre Bolivia quería obligar en el fondo que la Corte obligara a Chile a negociar una salida soberana al mar, que dijo en 2018 el fallo definitivo de La Haya. Dijo que no había obligación alguna por parte de Chile de negociar una salida soberana para Bolivia. Y luego entonces, ya les vamos a contar cuando conversemos más en profundidad, vamos a estar analizando las consecuencias de esta demanda que Chile presenta para zanjar el tema de Silala, el río para Chile, el manantial para Bolivia. Estamos listos para seguir analizando este tema súper relevante junto a Sergio Molina, que es director en estudios americanos y además analista internacional chileno-boliviano. Tiene las dos nacionalidades, ¿no? Sí, así es. Tengo mitad del corazón en un país y la otra mitad en el otro. Por lo mismo, súper interesante también tu visión, además por la expertise que tienes en América Latina, para preguntarte primero, antes de ir a Silala, lo hemos hecho con también la subsecretaria, lo vamos a hacer con la siguiente invitada. ¿Cómo tomas la declaración de hoy día? El presidente de Bolivia, Luis Arce, dice no se reanudan las relaciones hasta que no haya una solución al enclaustramiento marítimo de Bolivia, en el contexto que sabemos. Hay un fallo de La Haya que dice que Chile no tiene que negociar. Claro, hoy es 23... que no tiene obligación de negociar, pudiera hacerlo, digamos, si quisiera, pero que no tiene ninguna obligación. Sí, hoy es 23 de marzo, es Día del Mar para Bolivia, así que hubo declaraciones de todo tipo. Entre otras, una cosa que era previsible, tanto la declaración del presidente Boric hace unos días respecto a reanudar relaciones, como la declaración de hoy del presidente Arce de negarse a reanudar esas relaciones mientras no se resuelva
el tema marítimo, son previsibles. Esto desde que existe la democracia en Chile y hace muchos años también en Bolivia, es como las respuestas obligadas de la diplomacia en ambos países. Por un lado, Chile ofreciendo reanudar relaciones diplomáticas y por otro lado, Bolivia negándose a hacerlo mientras no se resuelve el tema marítimo. Lo importante creo, porque esto es lo que siempre ha pasado, lo importante creo es que otras cosas pueden ocurrir en el futuro con dos gobiernos que tienen cierta afinidad y quizás esto es un tema sobre el cual podemos especular mucho, sabemos poco, pero sí que va a ir más allá de las declaraciones. O sea, yo creo que en la relación como está, en la relación entre ambos países, tiene que ir más allá de una declaración solamente. Ahora, uno podría haber esperado, Sergio, tal vez, que habiendo ya un fallo de La Haya que dice que Chile no tiene obligación de negociar y siendo dos gobiernos de signo ideológico o de mayor afinidad ideológica, uno podría tal vez haber esperado que reiterara hoy día el presidente Arce lo mismo que dijo días previos, que había un matiz. No reanudamos relaciones hasta que se solucione el enclaustramiento. Fue, qué bueno que exista este acercamiento, pero es irrenunciable la demanda marítima de Bolivia. Pero no había condicionado las relaciones a aquello. Y ahora sí, hoy día en el Día del Mar, que es un día súper simbólico, sí. Entonces la pregunta es, ¿en qué puede llegar a servir que sean de signos ideológicos parecidos si en lo fundamental parece no haber cambio? Sí, es un tema complejo en ambos países y por tanto es difícil que solamente por el cambio de un presidente o por algún tipo de personalidad distinta de alguno de los mandatarios vaya a cambiar. Yo lo que creo, y que es lo importante, es que que ambos países necesitan Chile ser un mejor ganador y Bolivia ser una mejor perdedora. ¿Cómo puede ser Chile un mejor ganador? ¿En qué sentido? En el sentido que Chile, obviamente en la Guerra del Pacífico y recientemente en La Haya, claramente tuvo un fallo favorable. Por más que Bolivia no lo reconozca, fue un fallo favorable a Chile y está muy bien y hay que acatarlo. El tema está en cómo a partir de eso que difícilmente lo acepte Bolivia, pero obviamente no queda más que en declaraciones en contra de eso, ¿qué más yo puedo ofrecer? ¿Qué más puedo hacer como buen ganador? Puede ser magnánimo en la victoria. O hacerle menos amarga la derrota al del frente. Exactamente. Yo creo que, y a la vez Bolivia, porque esto es de dos bandos, acá no es un partido de fútbol que hay que abanderarse por uno o por otro, uno es un analista y tiene que tratar de ver qué es lo mejor respecto a lo que puede acontecer. Y creo que Bolivia tiene que ser mejor perdedora en el sentido de que, sabiendo que no va a renunciar al tema marítimo, sí poder abrir paralelamente, como lo hizo Chile con Perú antes también de los conflictos que hubo en La Haya, ¿cómo es posible empezar a negociar otras cosas? Pero, entre Bolivia y Chile. Decía yo de lo de no condicionar, en el fondo, tal vez haber dicho. Claro, yo no creo que se reanuden relaciones. Uno esperaría que eso es el deseo que tiene. ¿Tú crees que sea quien gobierne, más allá de eso, porque es verdad, es iluso pensar que porque tiene mayor afinidad ideológica, algo tan fundamental va a dejar de ser un obstáculo, ¿no? El tema de la demanda marítima de Bolivia, pero ¿tú crees que es imposible pensar en estos 4 años de gobierno de Gabriel Boric que se reanuden las relaciones? No, para nada, no creo que sea imposible. Yo creo que va a depender de una serie de otros factores, pero esto que exista la posibilidad no quiere decir que sea probable o que sea muy probable. ¿Tú crees que es muy improbable? Sí, es poco probable. Primero porque estamos en medio de un conflicto todavía. Existe una demanda que es la del Silala y vamos a tener unos meses todavía, no sabemos exactamente cuándo va a ser. Bueno, ahora empiezan alegatos, pero tiene que haber un fallo sobre eso. Tenemos que lamernos las heridas de ese fallo, sea favorable a uno u otro. Esperemos que después del Silala pensemos en no seguir judicializando este tema y esperemos en que quien gane después del Silala, que probablemente pueda ser Chile, sea nuevamente magnánimo en la victoria y a la vez Bolivia sea capaz de asumir esa derrota. En ese caso, después de lamer esas heridas, como te digo, quizás es el momento de empezar a pensar algo que sea distinto a lo que se ha hecho eternamente. Es bien común esa frase que dicen, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Eso tanto para Chile como para Bolivia no es el ideal. Haciendo el punto, como decíamos al comienzo en la introducción, que evidentemente que es un triunfo civilizatorio, que no sea una guerra, sino un tribunal que zanje las disputas, también parece que con la pura vía judicial la cosa no se
soluciona. De hecho, no se han restablecido relaciones diplomáticas entre dos vecinos. Sergio, ¿qué tan vital es y cómo se toma en Bolivia? Quisiera preguntarte por la perspectiva boliviana el tema del Silala, que ya lo hemos explicado, para Chile es un río, para Bolivia un manantial. No es tan importante como el del mar. O sea, creo que lo que ocurrió con el tema marítimo, si hay una disputa sobre la cual es muy difícil mover lo que es el imaginario boliviano, de la sociedad boliviana, es el tema marítimo. Claro. El tema del Silala es mucho más técnico, no creo que vaya a mayores, es un tema que desde la perspectiva es mucho menos importante. Eso no quiere decir que sea menos importante en la relación bilateral. Es importante porque el tema del agua es algo que afecta a ambos países. En ciertas zonas de Bolivia hay sequía, pero en otras hay más bien exceso de agua, a la inversa de lo que pasa acá en Chile. Son temas que hay que discutirlos. Al final el fallo va a ser un fallo en base al ordenamiento jurídico y a un río que comparten ambos países. No se olviden que Bolivia habla de que no es así, que es un manantial, aunque después hubo cierta apertura, que es un río, y eso es lo que se reivindicó en la última contrademanda, porque el tema del Silala demanda Chile a Bolivia, ¿verdad? Y hubo una contrademanda sobre eso. Pero es algo técnico, hay técnicos que saben mucho de eso. Yo creo que lo que hay que preguntarse es que esto va a terminar, necesariamente va a terminar en los próximos meses. ¿Qué va a hacer Chile y Bolivia después de eso? Tenemos una crisis muy severa en el norte, es una crisis de narcotráfico, es una crisis migratoria, es una crisis de delincuencia, pero no solamente en el sentido de acá, porque yo realmente creo y profundamente que no existen buenos y malos en esto. Acá hay una crisis también que afecta a ambos países. Hay muchos camioneros bolivianos que protestan porque no pueden entrar fácilmente y hacer lo que hacían antes, y que hay colas enormes, kilómetros de colas. No digo hoy porque no sé qué está pasando hoy, pero en los últimos meses ha habido varias veces en que ocurre eso. Hay patrullas que entran al territorio boliviano, patrullas que entran al territorio chileno. O sea, tenemos una relación que tiene que ser de hermandad, como tiene que ser entre dos países que necesariamente comparten una frontera tan grande. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo enfrentamos eso? Yo creo que la mejor manera no es la de no tener diálogo, la de no tener... Hace poco hubo unos migrantes venezolanos que entraron de Bolivia para Chile, la semana pasada, y se quiso devolverlos a Bolivia. Bolivia se negó, después lo aceptó y ya volvieron a Bolivia. Pero ese tipo de cosas, esas crisis permanentes en las cuales estamos ahora, deberían ser las menos posibles, ¿verdad? Pero también las tremendas oportunidades que tenemos. Compartimos 800 kilómetros de frontera, y en ese contexto me pregunto, el que algo ganara Bolivia en La Haya y que algo perdiera Chile, ¿no haría más fácil todavía? Obviamente que todos quieren ganar en lo absoluto, ganarlo todo en su demanda, y nadie quiere perderlo todo, ni un poquitito quiere perder, evidentemente, cuando va a una instancia internacional. Pero la pregunta ¿es posible, o tú crees que lo más posible es que gane Chile este juicio en La Haya? ¿Cómo lo evalúa Bolivia? ¿Bolivia cree que es un juicio en que tiene posibilidades o no? ¿Cómo se ve el ambiente político en Bolivia? No, yo creo que después del fallo anterior, del 2018, sobre el tema marítimo, La Haya ya no es un tema para nada. No, pero te pregunto, respecto al Silala, ¿cómo lo ven los bolivianos? ¿Cómo lo ven las autoridades? ¿Creen que tienen buenas posibilidades o no, más allá del discurso público? Porque el discurso público siempre es, tenemos la razón y vamos a ganar. Yo creo que hay pocas posibilidades de que haya un fallo totalmente favorable a Bolivia, casi nulas, por varios motivos. Uno de ellos es porque esto tiene que ver no solamente con lo que pasa entre Chile y Bolivia, sino que esto genera jurisprudencia en adelante respecto a lo que pueda pasar entre otros países y en este tipo de disputas. Yo creo que hay un tema que es que a principios del siglo XX se construyeron, hay una serie de embalses artificiales que probablemente sobre eso pudiera haber algún tipo de disputa. En cualquiera de esos casos, yo creo que para la sociedad boliviana continúa siendo relevante una disputa con Chile. O sea, Chile en este caso, yo digo que no hay buenos y malos porque uno se pone como analista, pero obviamente para un sector de la sociedad boliviana existen buenos y malos, y para un relevante sector de la sociedad chilena pasa lo mismo.
lo importante es cómo los líderes y las élites son capaces de ir más allá de eso y entender que tenemos que compartir ciertas cosas. Y reitero lo que decía al principio, o sea, en esto y desde la Guerra del Pacífico hasta hoy, yo creo que Chile tiene que ser más magnánimo en la victoria, que la ha tenido y ha tenido varias, y la última es la del 2018, y Bolivia tiene que aprender a ser un mejor perdedor. Si logramos eso, yo creo que hay mejores perspectivas entre ambos países. Qué importante lo que tú dices, hay grandes conflictos en la historia, por de pronto la Segunda Guerra Mundial que nos enseña que no solo es importante ganar, sino saber ganar también, eso es muy importante y hacerle la derrota menos amarga a quien es derrotado, más allá de que tú creas que tienes la razón, eso es muy importante. Ojalá lo que tú dices tenga le haga sentido a los líderes y lo lleven también a los pueblos también a hacer carne. Somos vecinos, necesitamos y tenemos tantas posibilidades juntos, ¿no? de aportarnos y de crecer. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ti, Mónica. Hacemos una pausa y volvemos con más análisis. Estás viendo Conexión Global. Vamos más allá. Vamos a poner el número en contexto, una comparación entre Chile, Bolivia y Perú, para que veamos algunas cifras que nos pueden ayudar a dimensionar los países. Habitantes, un poquito menos de 12 millones en el caso de Bolivia, 33 millones y medio para Perú y casi 20 para Chile. Superficie, ahí el más pequeño de los tres países es Chile, el más grande es Perú y Bolivia tiene 1.000.000 casi 100.000 kilómetros cuadrados. Ingreso per cápita, las diferencias son impresionantes, casi 5 veces el de Chile que el de Bolivia. Y eso sí, ambos países y también Perú con tremendas desigualdades, porque cuando hablamos de esas cifras hablamos de promedios. Pobreza, tremendamente afectadas además estas cifras con la pandemia, hay que decirlo, casi de 40% en el caso de Bolivia, 10% en el caso de Chile. El crecimiento en este año, sabemos que para los tres países hay que poner atención que es un rebote también después de los bajos niveles de la pandemia, pero 6% para Bolivia, 13,3% para Perú y en el caso de Chile 11,7%. El desempleo, el más alto de los tres, según las cifras oficiales que tenemos, es el de Chile con 7,3% y en el caso de Bolivia 5%, pero también importante destacar la informalidad en Bolivia, en Perú, también en Chile, pero más alta todavía en el caso de Bolivia. Vamos a seguir analizando no solo el tema del Silala, sino hoy día, ustedes lo saben, Día del Mar además, y por lo tanto muy importante, muy relevante lo que se ha dicho en esta jornada. Y para eso vamos a tomar contacto con Loreto Correa, que es doctora en Historia de las Relaciones Internacionales y profesora titular de ANEPE. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Mónica, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, quisiera preguntarte, ¿cómo definirías este momento de las relaciones entre Bolivia y Chile? No solo por lo ocurrido hoy día, que después analizaremos con más profundidad, sino que en qué momento, incluso antes de los dichos del Día del Mar, nos encuentran las relaciones entre ambos países. ¿Cómo describirías ese momento? Yo creo que estamos en una fase de transición, en una especie como de meseta. No terminamos de salir de la meseta. Estuvimos en una fase muy crítica durante el periodo del juicio, luego prácticamente un corte con el fallo y seguimos en esta fase de meseta que tiende hacia para mi gusto, un cambio, pero no está muy claro qué tipo de cambio va a ser. Hubo cambio de presidencia con Luis Arce en Bolivia, ahora también cambio con Gabriel Boric. Pero antes de ir a aquello, hoy día, Día del Mar, primero, un par de cosas que podemos ver. El presidente Luis Arce ya no solo dice que es irrenunciable la aspiración marítima de Bolivia, está en su constitución, bien lo sabíamos, sino que además dice no hay ni una posibilidad de reanudar las relaciones hasta que este tema se solucione, que no era lo mismo porque no las había condicionado, sí había dicho irrenunciable, pero no había condicionado las relaciones a la salida al mar. ¿Cómo tomas lo que dijo y además una frase que tú misma cuando conversamos antes fuera de cámara me hacías notar cuando dice que el tema del enclaustramiento de Bolivia es la falta internacional más grave de Chile y que la comunidad internacional lo sabe? Bueno, yo creo que durante bastante tiempo no quedó claro de parte de Bolivia, porque Chile sí hizo un trabajo, formó un equipo desde la Cancillería
un grupo de estudio transversal de todos los sectores políticos. No quedaba claro durante todo ese periodo de tiempo qué es lo que iba a hacer Bolivia. Nosotros tuvimos mucho tiempo esperando que Bolivia se pronunciara respecto de qué es lo que quería con Chile. Y en ese contexto nosotros dimos varias señales desde el país, esperando y mostrando nuestras cartas, ¿no? Cuáles eran, a nuestro entender, la hoja de ruta a seguir, los intereses del país, los valores, los principios que íbamos a defender, el apego al derecho internacional y al fallo de la Corte Internacional de Justicia, y lo dejamos como, bueno, ¿y ahora qué responde usted? Y hay que recordar que el presidente Arce asumió en el 2020 y que se pasó todo el año pasado sin pronunciarse sobre esta materia hasta hoy. Y hoy día yo creo que cierra la puerta de manera contundente a un trabajo de búsqueda colectiva, o si tú quieres, de búsqueda compartida de soluciones, y condiciona la relación bilateral formal al tratamiento del tema marítimo de acuerdo a los principios de ello. Bajo ese punto de vista yo creo que se disparan los pies. Pero también, y eso es lo que yo te comentaba antes de comenzar la transmisión, me parece que es de un juicio valórico tremendamente lamentable el hecho de que castigue o que enjuicie a Chile por cuestiones que ya pasaron hace exactamente 143 años, y que la propia Bolivia trató con Chile de manera amistosa en un tratado de paz, aunque hoy día lo niegan, y que además niegan todo el derrotero de la relación binacional. Aquí hay una negación a la historia muy grave. Quisiera preguntarte algo, porque además dentro de sus mensajes, lo voy a leer textual, dice el presidente boliviano, habla de este gobierno progresista y el pueblo chileno que avanza en una histórica asamblea constituyente, por lo que hacemos votos para que bajo el liderazgo del hermano presidente Gabriel Boric se ponga fin al enclaustramiento del pueblo boliviano, una herida abierta en nuestra patria grande desde hace 143 años. Y esto es implicar también, o sea, es complejo para decir esto para el gobierno del presidente Boric. Además, nombra el proceso constituyente y sabiendo que Chile tiene el fallo de La Haya, y a la vez hace lo siguiente, dice, no fue el presidente Arce, pero en el fondo está interpelando al presidente Boric y a la afinidad ideológica que tienen. Pareciera entonces que no va a ser de ayuda, al menos en esto, el que sean afines ideológicamente. Bueno, esta es la segunda vez que van a hacer lo mismo. Si tú te recuerdas con un poco de memoria, cuando asumió la presidenta Bachelet, Evo Morales hizo exactamente lo mismo. Sí. Entonces, aquí están repitiendo exactamente el mismo guión. Tensionar la situación, a ver cómo responde el país, y además tensionar el relato y el discurso, metiendo un tema que no tiene nada que ver, que es la Convención Constituyente y cómo Chile disponga su sistema constitucional, y lo cruza con una cuestión que ya está totalmente zanjada. Ahora, y también mencionar que Eduardo Rodríguez Beltzé, que fue el agente en la otra demanda entre Bolivia y Chile, dice, esto no lo ha podido resolver la justicia internacional, entonces ojalá que los pueblos puedan, o sea, como haciendo caso omiso del tema de La Haya, o sea, claramente dicen, ya, no, ellos no pudieron porque no le dieron la razón a Bolivia, que lo hagan los pueblos. Quisiera llevarte al tema del Silala. ¿Cuánto podrían afectar las relaciones del Silala, sabiendo que no tiene la misma entidad, evidentemente, que la demanda marítima, pero de igual manera los cursos de agua dulce también están dentro de la Constitución boliviana, la defensa de esos cursos? ¿Cuánto puede y cómo se debiera tratar este tema? Tú tienes un paper muy interesante al respecto. ¿Qué se debiera hacer? ¿Qué deben hacer ambos países? Bueno, yo creo que por ahí corría hoy día el rumor de que lo que iba a hacer Bolivia era tratar de llevar por cuerdas separadas la cuestión del Silala y el resto de la relación, y el resto de la relación, que no es Silala, la iba a condicionar al tema marítimo en lo formal. Entonces, este juego de la diplomacia boliviana es un juego bastante poco afable con el derecho internacional.
porque al tratar el tema por la vía de la negociación y al no tener una contraparte disponible, lo que hace es tensionar la relación entera. Entonces, volvemos a foja cero, ¿sí? Vamos a volver a tener estos ires y venires. Me parece que durante el periodo que se ventilen los alegatos, seguramente la opinión pública boliviana va a estar muy, muy pendiente, pero sobre todo va a tratar de decir que Chile lo ha hecho mal siempre y que Bolivia lo ha hecho bien siempre y de la mejor forma y con la mejor voluntad, y que Chile ha interpretado todo mal. Sí. Me gustaría preguntarte la importancia del río Silala a nivel económico, estratégico. Tal vez explicarle a la gente que nos ve, yo lo voy a resumir muchísimo por el tiempo, que siempre es escaso, pero este es un río que lo tenía concesionado una empresa por parte de Chile y que la ocupaba una empresa de ferrocarril, lo ocupaba para sus locomotoras y después deja de usarlo y es básicamente la empresa minera la que empieza a ocupar, la empresa minera chilena la que empieza a ocupar este río y después es impugnado esto por Bolivia. Eso como para resumen histórico, digamos, así llega en el fondo el tema de la minería a estar involucrado en aquello. Pero la pregunta es la importancia de este río y también las disputas por los ríos, porque no es el único caso, no es el único caso entre Bolivia y Chile, aunque este es mucho más simbólico, mucho más importante, pero estuvo también el caso del río Lauca, por ejemplo. Entonces, la importancia de este río y de estas disputas por los ríos en el contexto geopolítico también, económico y de un agua cada vez más escasa. Sí, quizá mencionar que la importancia que tiene para la minería chilena las aguas del Silala no son exactamente la misma, no tiene la misma importancia para Bolivia, ¿sí? Bolivia tiene déficit de ocupación territorial en todo el país, o sea, no tiene población prácticamente en la frontera y el agua que podría escurrir hacia el lado, digamos, derecho de la cordillera, si nos pusiéramos de frente, que es hacia el este, efectivamente no tiene un mayor uso. En el caso de Chile sí tiene uso, está entubada y responde básicamente a concesiones mineras y obviamente que estas aguas han sido trabajadas durante toda su historia, digamos, desde que están intubadas a favor de la minería del norte. Pero a pesar de que estas aguas sí son importantes para la minería y tienen un valor muy interesante, yo creo que no tienen un valor geopolítico tan predominante como lo pinta Bolivia. Lo que sí, para la empresa minera nacional, sí son importantes. Y ahí yo creo que hay un actor que ha estado un poquito en silencio sobre estas materias, porque si hay alguien que le interesaría tener este asunto lo mejor andado posible, es justamente a la gran minería del norte. Y para cerrar, ¿qué puede hacer distinto Chile? ¿Qué puede hacer distinto Bolivia para mejorar las relaciones entre ambos países? Y te lo pregunto porque somos vecinos, tenemos, y qué bueno que lo seamos, y tenemos que trabajar juntos. La pregunta es, ¿cómo con un tema tan delicado? Porque también si uno fuera boliviano entendería que la demanda marítima es algo demasiado importante para ellos. Haber perdido el mar también, trato de ponerme en el lugar del otro, y no es fácil. Y tampoco para los políticos, sabiendo que eso es así, tampoco tienen tanto margen de acción. Acá en Chile tampoco tiene tanto margen de acción el presidente Gabriel Boric como no lo tuvieron los anteriores. Entonces, ¿qué cosa creativa, distinta, pueden hacer finalmente en beneficio también de los pueblos, ambos mandatarios? Bueno, yo creo que andar una y otra vez sobre el mismo discurso ambos países no funciona, ¿no? Bolivia con su insistencia majadera en relación con el tema marítimo soberano, porque no es que estén diciendo ayúdennos a sacar mejor la producción, veamos qué mejoras se pueden hacer en las carreteras, qué podría pasar con el libre tránsito. No, yo creo que esa insistencia sobre el tema de la soberanía que Bolivia una y otra vez destaca cada 23 de marzo es realmente una lápida a la mejora de cualquier tipo de relacionamiento binacional. Eso por un lado. Y por el lado de Chile, yo creo que una de las cosas que el país podría hacer es tratar de ver si existen alternativas de inversiones chilenas en Bolivia que realmente fuesen funcionales. Estaba leyendo... Ayer me llegó la relación de la balanza comercial entre los dos países y es impresionante, ¿no? El año pasado, que es el año que más cosas vendió Bolivia a Chile, más exportaciones tuvo Bolivia a Chile, tuvo 186 millones de dólares y Chile le vendió a Bolivia por 630 millones de dólares. O sea, este año que pasó
la balanza comercial tuvo el mayor déficit para Bolivia. Y aún así, teniendo este tipo de cosas que realmente podrían mejorarse, ninguno de los dos países realmente insiste en el tema comercial. Por otra parte, me parece bien importante destacar que hay una mentira que está cursándose dentro y fraguándose dentro de la Cancillería boliviana, que es que Chile no respeta el Tratado de 1904. Y en ese sentido yo creo que Chile no ha hecho el suficiente esfuerzo por transmitir a Bolivia los esfuerzos, el gasto, la inversión, tanto en el puerto de Arica como en el puerto de Antofagasta o en el puerto de Iquique. No ha hecho lo suficiente, no ha tenido una estrategia realmente amplia para poder destacar las mejoras que ha tenido en materia de libre tránsito, y claramente la pandemia tampoco ha ayudado en estos últimos 2 años. Pero más allá de eso, es esta idea y este discurso que se va instalando, ¿no? De Chile mal vecino, de Chile un país que es roñoso, que es mezquino. Y esa cuestión que la tienen anquilosada en la educación de todos los niños en el país vecino, la verdad es que está haciendo cada día más daño, ¿no? En el caso del Silala, por ejemplo, cuando uno revisa los libros de historia, efectivamente ahí uno encuentra toda clase de mitos vinculados a la generación de estas aguas y a su tránsito. Entonces, hay que recordar que los ríos efectivamente tienen una lógica en el mundo andino que es diferente. Y eso Bolivia no lo estudia de la forma en que lo debería estar, tampoco lo traduce a su gente de la mejor manera, ¿no? Loreto, quiero agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado, y no solo tu compañía hoy día, sino todo el asesoramiento también previo en estos días para ir aprendiendo y estudiando más de este tema, así que muchísimas gracias. No, gracias a ti, Mónica, a tu orden. Termina Conexión Global, pero CNN Chile es también el canal donde pueden enterarse antes, mejor y con más contexto de todos estos procesos internacionales, y vamos a seguir paso a paso los alegatos que ya comienzan el viernes ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Lo hicimos en el anterior proceso, en los anteriores procesos, lo vamos a hacer ahora expertos, analistas, despachos también en terreno, por supuesto, como siempre en CNN Chile, en Conexión Global y en cada uno de nuestros espacios. Así es que sigan muy atentos a nuestra pantalla, porque el tema del Silala lo van a conocer como siempre antes y mejor en CNN Chile. Nos vemos, chao.